mañana y con una discusión rara que pasó además en la mañana, ¿no? Con una discusión bien interesante. No sé si tan rara el tema de esta propuesta del Senda. ¿A ti te sorprendió? No, yo pensé que íbamos a hablar de otra cosa. No sé si me sorprendió. No, es un tema impositivo finalmente y va en la misma línea de gravar más fuertemente aquellas cosas que son malas para la salud. Lo hablábamos hace un tiempo, hace unas semanas, a propósito de las bebidas azucaradas. La misma lógica que yo traigo a colación sobre, bueno, yo como lo que quiero y sabe que más yo estoy grande, hasta qué punto se pueden interponer entre yo y mi refrigerador, digamos. Bueno, pero hay cierto punto que sí, porque efectivamente esas cosas le cuestan plata al Estado. Exacto. Son políticas públicas. Bueno, y ahora es el turno de que lo hablemos respecto de el alcohol y bueno, y el consumo excesivo finalmente, ¿no? De eso se trata. Que es el objetivo del plan de acción que presentó el Senda para combatir el excesivo consumo de alcohol en la población. Son 60 medidas en general, pero la que ha acaparado titulares tiene que ver con el término de los happy hours y las barras libres como una manera de limitar el acceso. Vamos a conversarlo con Humberto Guajardo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y director del Centro de Investigación y Asistencia a la Drogodependencia. Así que de este tema sabe muchísimo. Humberto, muchísimas gracias por el contacto. Hola, Buenas Humberto, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. Gracias a usted por este contacto, porque claro, más allá de lo festivo y de que cómo se va a hacer fiesta y que no somos ciudadanos de 15 años y todos los comentarios que uno tira un poco en broma, un poco en serio, hay un tema de fondo aquí, y que es si efectivamente tiene sentido empezar a restringir en este nivel o a dificultar, digamos, a poner barreras a distintas, digamos, consumos de distintos elementos que probablemente en sí mismos no sean nocivos, pero cuyo exceso y abuso, por cierto que lo es. Bueno, la verdad de las cosas es que, en primer lugar, dejemos en claro que el alcohol es un tema preocupante, no tan solo en la población adulta que consume en exceso, sino que también está siendo preocupante en los jóvenes y especialmente en los adolescentes que están empezando a consumir y que consumen en grandes cantidades. Ahora, el problema está en que medidas coercitivas o el decir, mira, terminemos con el happy hour, o por último podríamos decir, no vendamos alcohol, o sea, no se le venda alcohol a los adolescentes. Eso ya está, o sea, está prohibido venderles alcohol a los adolescentes y sin embargo los adolescentes consumen alcohol. Es decir, el alcohol tenemos que generar un sistema de prevención en que la gente entienda y aprenda desde muy pequeños, ¿no es cierto?, y desde muy temprano, que tenemos que cuidarnos del alcohol y donde los padres también sepan adoptar una actitud en que se busque que los jóvenes empiecen a tomar alcohol mucho más tarde y con un sistema de precaución mayor. La verdad es que a mí personalmente no me satisface una medida como decir, mira, vamos a suspender el happy hour, o simplemente no se va a dar barra libre cuando se vaya a una fiesta o a una discoteca. Humberto, ¿no le satisface esa medida en particular o un plan general como el que está planteando el Senda? A ver, la medida no me satisface, o sea, yo creo que pensar que con eso vamos a disminuir el consumo de alcohol, a mí me parece que no es una medida. O sea, yo no creo que eso vaya a ayudar, o sea, la gente tiene 1000 maneras de saltarse esa medida. Yo estaría más por medidas que tengan que ver con la prevención, con la educación y con sistemas que vayan a atacar el por qué la gente bebe alcohol, qué es lo que hace que las personas lleguen a consumir alcohol en exceso. Ahora, y esa es una pregunta que es fundamental y que no se está contestando. Ahora, Humberto, claro, no se está contestando y yo le encuentro razón, pero probablemente sea tanto más difícil y quizás aparece como algo más facilista, más factible de hacer de un día para otro estas prohibiciones y que por lo mismo quizás son menos efectivas en el largo plazo. Mi pregunta es si no está ocurriendo acá que en atención a los menores, que efectivamente son una población más en riesgo y a la que tenemos que proteger como sociedad, se nos trata a todos por igual. Y aparecemos entonces con estas medidas que nos tratan a nosotros, los que ya somos adultos, como si fuéramos quinceañeros, cuando no lo somos. Es que, claro, lo que pasa es que efectivamente, generalmente los happy hours no van jóvenes ni adolescentes, o sea, son personas mayores de edad y son personas adultas. Y fundamentalmente entonces, independiente de que exista o no el happy hours, la persona va a tomar
el alcohol que quiera tomar. Y ese es el problema. O sea, el problema es lograr que la gente encuentre la solución a sus problemas y al por qué bebe alcohol, no por una medida tan simplista como decir, mira, vamos a suspender los happy hours. ¿Cómo lo hacen los países desarrollados? ¿Y cómo lo hacen? Porque, claro, ir al fondo uno dice, bueno, pero qué difícil, es como aportar es mucho más complejo. Es como aportar un psicoanálisis a cada persona en la ciudad, porque, digamos. Por ejemplo, si suponemos, y esto es solo una teoría al aire nomás, pero si suponemos que beben alcohol los jóvenes porque están estresados o porque tienen una situación personal, familiar, por ejemplo, compleja, y esto es una manera de evadir aquello, esos son temas mucho más difíciles de abordar, ¿o no? Sí, pero es un excelente ejemplo el que usted me pone, porque yo efectivamente creo que nuestros jóvenes, y hemos hecho estudios nosotros en la universidad, nuestros jóvenes sí están estresados. Ahora, el punto es cómo trabajamos con ellos para que sean capaces de buscar en otra forma el lograr una buena comunicación, el lograr entender qué es lo que les está pasando y aprender cómo enfrentar o resolver sus problemas familiares. Por otra parte, hay una serie de iniciativas, por ejemplo, que se pueden hacer, que de hecho hay países que sí las están haciendo, y es que tempranamente, en los padres adolescentes, en los padres que de alguna manera, jóvenes que se embarazan y van a tener niños pequeños, se puede, durante los periodos muy tempranos, por ejemplo, se puede hacer una enseñanza de cómo manejarse con los hijos, de cómo tratar al niño, cómo buscar la forma de que se entiendan esos jóvenes que van a ser papás, sí, y que no generen situaciones de crisis cuando estos niños van creciendo. O sea, creo que el problema es mucho más complejo. Humberto, pero ¿es posible trabajar en ambas partes? Es decir, con esos temas de fondo, que probablemente tienen un tiempo más lento, y por otro lado, ¿es necesario o es bueno complementar aquello con medidas que ataquen el tema del precio, por ejemplo, y de limitar el acceso? ¿O usted cree que eso no va a ser efectivo? Se sabe que en alguna medida el aumentar el precio facilita, digamos, el consumo de alcohol, o sea, el disminuir el consumo de alcohol. Eso está probado, pero no es una solución. O sea, eso es una medida que yo diría que es bastante simplista. O sea, yo creo que amerita, o sea, yo no sé cuáles son las medidas que en los últimos 20 años, medidas reales, se han tomado, aparte de decir, mire, el alcohol es dañino, pero medidas reales. Sabemos que la gente no puede manejar y hay tolerancia cero para manejar con alcohol, y sin embargo la gente lo sigue haciendo. Sí. Lamentablemente. Sí, es cierto. Quiere decir que efectivamente podemos decir, mire, ¿sabe qué? No van a haber happy hours, pero van a seguir los bares y se van a encontrar formas y maneras de saltarse la medida. O sea, yo creo que hay que ir más a fondo. Yo soy experto en adicciones y yo estoy por buscar maneras de controlar la adicción y formas de ayudar a la gente. Pero no me gusta de repente dejar la sensación de que estamos haciendo muchas cosas porque hacemos algo que es bastante simple, como decir, mire, podríamos decir, mire, simplemente todo el mundo se va a acostar a las 8 de la noche y nadie va a salir en la noche, y con eso solucionamos el problema de que la gente tome alcohol. Sí. Pero eso no es una solución. Por cierto. Humberto, ¿qué es lo que podría ser la medida más efectiva desde ese punto de vista para combatir? Y no estoy pensando solo en el alcohol, y aprovechando su expertise precisamente en drogodependencia, un tema más amplio. ¿A dónde poner el foco entonces? ¿En qué etapa poner el foco? Yo creo que hay que poner el foco, y estoy pensando seriamente que esto hay que poner el foco tempranamente en los niños que están en edades preadolescentes, edades escolares, efectivamente. Creo que hay que hacer conciencia en los padres, creo que hay que mejorar la comunicación de los padres con los hijos, hay que hacer grupos, hay que trabajar, y esto no lo pueden hacer los profesores. O sea, yo creo que el país debiera tener personas preparadas que supieran manejar a los niños y a los padres y pudieran enseñarles cómo comunicarse. No puede ser que los chicos tengan dificultades de comunicarse con los padres, simplemente no conversen con ellos y no tengan forma de resolver la angustia que muchas veces están viviendo.
El énfasis entonces, Humberto, en la prevención y en la educación temprana. Educación temprana, prevención, mucha comunicación, enseñar comunicación. Yo creo que ese es un tema que es fundamental. Que parece tan contraintuitivo, ¿no? Porque uno aprende a hablar a los 2 años, pero sabemos que la comunicación es mucho más que eso. No, yo creo que lo fundamental es partir con la prevención desde el momento en que la mujer se embaraza. Desde el momento en que la mujer tiene el hijo en su vientre, ya tenemos que estar previniendo. Y ese es un trabajo que uno dice, no, pero es tan difícil, es tan complejo. No, es un trabajo hermoso que se podría hacer con las escuelas de obstetricia, se podría hacer con los estudiantes universitarios, podrían colaborar muchas personas. Humberto Guajardo, Una decano de la tarea Facultad larga. de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, nos ha acompañado en Radio Infinita para abordar este tema. Muchísimas gracias por el contacto, Humberto. Gracias Que a esté usted muy bien. y los felicito por preocuparse del tema. Cómo no, un tema importante, aunque de difícil solución. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Exactamente. Bueno, hasta luego. Chao, Chao, chao. que estés bien.